Hola, somos alumnos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil del curso de Programación de Obras. El tema a tratar es construcción de puentes vehiculares. Normativas de diseño. Las normas utilizadas para el desarrollo de proyectos de puentes son las establecidas por el Manual de Diseño de Puentes, publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la que está basada en la norma de especificaciones para puentes de carretera, publicado por la AASHTO. Para diseño por sismo se utiliza el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma técnica 030 Diseño Sismo Resistente, el cual es ley de la República y contiene los parámetros para el cálculo de solicitaciones sísmicas en pilas, superestructuras y estribos. Otras normas utilizadas son la ASTM, fundada el 16 de mayo de 1898, y el ACI. Entidades que financian los proyectos. Fondo Perú-Alemania. Financian proyectos en zonas rurales de la sierra dentro de espacios regionales delimitados y priorizados por la cooperación alemana en 3 zonas de intervención. Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú-Ecuador. Es un fondo que desarrolla acciones orientadas a la atención de demandas provenientes de zonas rurales de la región fronteriza. Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL. Es un fondo concursable cuyo objetivo principal es cofinanciar proyectos de inversión pública y estudios de preinversión que presentan los gobiernos regionales y gobiernos locales. Estudios especializados en la etapa de formulación del proyecto. Los estudios topográficos son aquellos: ubicación del puente y sus accesos, levantamiento detallado del fondo del curso del agua, ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, levantamientos catastrales de las zonas aledañas al puente. Estudio hidrológico. El estudio hidrológico permite conocer las cantidades de agua y el caudal que fluyen superficialmente en un área de recogimiento de una cuenca determinada, evaluando para ello parámetros físicos de la región como área, perímetro, pendiente, elevación, etc. Estudio hidráulico. Sirve para determinar el nivel de aguas de las máximas avenidas extraordinarias en el punto de interés y el área hidráulica más deficiente con el fin de obtener el dimensionamiento hidráulico o predimensionamiento de la obra de paso. Estudios geológicos y geotécnicos. Permiten conocer qué tipo de formación tiene la cuenca, por ejemplo, depósitos aluviales o erosivos, influencia hidrológica, principalmente agua subterránea en la cuenca, forma de la cuenca, el tipo de fallas geológicas que se encuentra en la zona de estudio, sismicidad de la zona donde se encuentra el proyecto. Ensayos de calidad durante el proceso constructivo, control de calidad del concreto, ensayos en concreto en estado fresco. Como podemos ver en la imagen, tenemos una muestra, un mínimo 2 porciones, máximo se desarrolla en 15 minutos con un mínimo de 28 litros la resistencia. El inicio: se protege del sol, viento u otra fuente de evaporación, de la contaminación, transporta y remezcla. A los 5 minutos se hace la prueba del asentamiento, se controla la temperatura y el contenido del aire. A los 15 minutos se hace elaboración de probetas para la resistencia y por último se eliminan los residuos y se limpia. Luego tenemos asentamiento de concreto fresco con el cono de Abrams. Estos asentamientos se miden según las especificaciones. Luego el peso unitario y rendimiento. Este ensayo consiste en determinar el peso del recipiente del vacío en kilogramos y humedecerlo. Se debe conocer el volumen. Luego se llena y se compacta en 3 capas al igual volumen. En la tercera capa sobrellena el recipiente. Se enrasa la superficie del concreto y se da un acabado suave con placa de enrasado. Luego se limpia completamente el exterior del recipiente y se determina el peso en kilogramos del recipiente lleno con concreto. El peso unitario del rendimiento es el peso total en kilogramos menos el peso del recipiente en kilogramos, todo ello dividido entre el volumen del recipiente que esté en metros cúbicos. El rendimiento va a ser el peso total de la tanda en kilogramos, del peso unitario en promedio en kilogramos, los metros cuadrados. Ello es el promedio de los 3 ensayos. Resistencia a la compresión. Es la medida más común de desempeño que usan los ingenieros para diseñar cualquier estructura. Los resultados de pruebas de resistencia a la compresión se usan fundamentalmente para
Evaluar el cumplimiento del concreto suministrado con la resistencia especificada. Un ensayo de resistencia corresponde al promedio de la resistencia de dos probetas de 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de altura ensayados en 28 días. Ello quiere decir que si cuando tú haces la prueba es necesario que en el cilindro tengas que poner la fecha, el número del cilindro y el código de la muestra, la cual aplicas una fuerza vertical y de ahí verás la resistencia a la compresión. Ningún ensayo individual de resistencia será menor que 35 kilogramos por centímetros cuadrados, cuando la resistencia sea 350 kilogramos o menor. Ningún ensayo individual de resistencia debe ser menor en más de 0.10 por la resistencia, cuando la resistencia sea mayor a los 350 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Tenemos ahora los sensores de control en puentes en arcos, las cédulas de cargas, sensores que permiten conocer las tensiones en los tirantes. Las células de cargas, como podemos ver en la imagen, son aquellos puntos de color rojo que están distribuidos en todo el arco. Ahora, sensores de control de puentes en arcos, extensómetros en barras. Estos sensores están embebidos en el concreto para conocer los esfuerzos en pilas y arcos. Estos extensómetros van ubicados en el arco y son los puntos verdes, como podemos ver en la figura. Los servoinclinómetros para conocer giros tanto en arco como la torre de atirantamiento provisional. Los servoinclinómetros son aquellos puntos de color magenta que están distribuidos en todo el arco. Diagrama Gantt del proyecto Puente Muyuriña, puente compuesto con luz de 38 metros en un solo tramo, ancho de 7.30 metros, losa de concreto armado apoyado sobre dos vigas de acero. El cálculo de tiempo de programación. Tenemos las actividades, el metrado en rendimiento, para cual el tiempo, la cantidad unitaria. El tiempo unitario va a ser igual a el metrado entre el rendimiento. El plazo estimado es el plazo contractual que establece la entidad. La frecuencia estimada es la división del plazo estimado entre el tiempo unitario. La disposición de cuadrillas. Esta se da de acuerdo a las actividades que se va a realizar y de ello obtenemos el tiempo de programación. Rendimientos de los equipos, maquinarias y manos de obra de las partidas, teoría de las restricciones. Los datos requeridos. El plazo contractual es 180 días calendarios en un coeficiente de 1.2. Duración de días útiles y calendarios. Plazo de días útiles va a ser la división de 180 entre 1.2 del coeficiente. El plazo contractual de días calendarios tenemos 180. Ahora calculamos el buffer o amortiguamiento de plazo del proyecto. El buffer se puede considerar el 10 o 20% de los días útiles, teniendo 15 días útiles o 30 días útiles. El buffer optado es el 15 días. El plazo del proyecto será 150 menos 15, 135 días útiles. Luego hacemos la hoja de planificación y programación. Ahora hallamos el número de partidas, que son 51 partidas. Aplicamos el principio de Pareto, que es el 20% de las partidas. Escoge 10 partidas. Partida restrictiva: la fabricación de vigas metálicas y diafragma con horas hombre va a ser 8001.47. Dimensiones del tiempo de la tarea restrictiva. Tenemos un plazo contractual de 150 días útiles y 180 días calendarios, a las cuales el tiempo 1 va a ser 35 y el tiempo 3 70. Entonces tiempo 2 es igual al tiempo promedio, que son 15 días útiles. Aquí vemos el rendimiento de los equipos, maquinarias y mano de obra de las partidas en los recursos diarios que se tienen. Construcción de puentes en arcos. El proceso constructivo de un puente en arco con tablero inferior. Puente Ciruelo. Está ubicado en la localidad de Puerto Ciruelo, Cajamarca. Puente en arco con tablero inferior con luz de 130 metros y un ancho de 9.80 metros.
Como podemos ver, la altura del puente al arco es de 2.25 metros con 15 metros de longitud, 11 metros de distancia y 3.25 metros de espesor. El proceso constructivo de un puente en arco con tablero inferior. Primero se hace la excavación para asentar el bloque de anclaje del arco. Luego se hace el armado del acero del bloque de anclaje del arco. Luego el encofrado y vaciado del concreto del bloque de anclaje. Después se hace la habilitación de piezas para el falso puente metálico y torre para los cables de carga. Hacemos el montaje del falso puente metálico para luego al armado del acero en el inferior del arco. Siguiente, hacemos el encofrado de la primera etapa de las paredes del arco. Luego se hace el vaciado del concreto en arco. Y luego la armadura, el encofrado y vaciado del concreto de las vigas transversales, para luego hacer el lizaje de las vigas transversales y el montaje de las vigas transversales y de las péndulas. Luego se hace el armado del falso puente para el tablero del arco y después se hace el encofrado, armado y vaciado del concreto de las vigas del tablero. Luego hacemos el encofrado, armado, vaciado del concreto de la losa del tablero y hacemos el andamiaje, encofrado, armado y vaciado de concreto de las vigas de arrastramiento, la instalación de las barandas metálicas por último. Ahora veremos diagrama Gantt del proyecto Puente Muyuriña, puente compuesto con luz de 38 metros en un solo tramo, ancho de 7.30 metros, losa de concreto armado apoyado sobre dos vigas de acero. El cálculo de tiempo de programación. Tenemos las actividades, el metrado en rendimiento, para cuál el tiempo, la cantidad unitaria. El tiempo unitario va a ser igual a el metrado entre el rendimiento. El plazo estimado es el plazo contractual que establece la entidad. La frecuencia estimada es la división del plazo estimado entre el tiempo unitario. La disposición de cuadrillas. Esta se da de acuerdo a las actividades que se va a realizar y de ello obtenemos el tiempo de programación. Rendimientos de los equipos, maquinarias y manos de obra de las partidas, teoría de las restricciones. Los datos requeridos. El plazo contractual es 180 días calendarios en un coeficiente de 1.2. Duración de días útiles calendarios. Plazo de días útiles va a ser la división de 180 entre 1.2 el coeficiente. El plazo contractual de días calendarios tenemos 180. Ahora calculamos el buffer o amortiguamiento de plazo del proyecto. El buffer se puede considerar el 10 o 20% de los días útiles, teniendo 15 días útiles o 30 días útiles. El buffer optado es el 15 días. El plazo del proyecto será 150 menos 15, 135 días útiles. Luego hacemos la hoja de planificación y programación. Ahora hallamos el número de partidas, que son 51 partidas. Aplicamos el principio de Pareto, que es el 20% de las partidas. Escoge 10 partidas. Partida restrictiva: la fabricación de vigas metálicas y diafragma con horas hombre va a ser 8001.47. Dimensión del tiempo de la tarea restrictiva. Tenemos un plazo contractual de 150 días útiles y 180 días calendarios, a los cuales el tiempo 1 va a ser 35 y el tiempo 3 70. Entonces tiempo 2 es igual al tiempo promedio, que son 15 días útiles. Aquí vemos el rendimiento de los equipos, maquinarias y mano de obra de las partidas en los recursos diarios que se tienen. Construcción de puentes en arcos. El proceso constructivo de un puente en arco con tablero inferior. Puente Ciruelo está ubicado en la localidad de Puente
Puerto Ciruelo, Cajamarca, puente en arco con tablero inferior con luz de 130 metros y un ancho de 9.80 metros. Como podemos ver, la altura del puente al arco es de 2.25 metros con 15 metros de longitud, 11 metros de distancia y 3.25 metros de espesor. El proceso constructivo de un puente en arco con tablero inferior. Primero, se hace la excavación para sentar el bloque de anclaje del arco. Luego, se hace el armado del acero del bloque de anclaje del arco. Luego, el encofrado y vaciado del concreto del bloque de anclaje. Después se hace la habilitación de piezas para el falso puente metálico y torre para los cables de carga. Hacemos el montaje del falso puente metálico para luego el armado del acero en el inferior del arco. Siguiente, hacemos el encofrado de la primera etapa de las paredes del arco. Luego se hace el vaciado del concreto en arco. Y luego la armadura, el encofrado y vaciado del concreto de las vigas transversales, para luego hacer el izaje de las vigas transversales y el montaje de las vigas transversales y de las péndulas. Luego se hace el armado del falso puente para el tablero del arco y después se hace el encofrado, armado y vaciado del concreto de las vigas del tablero. Luego hacemos el encofrado, armado, vaciado de concreto de la losa del tablero y hacemos el andamiaje, encofrado, armado y vaciado de concreto de las vigas de arrastramiento, la instalación de las barandas metálicas por último. Ahora veremos un video. Viaducto del río Tajo. Proceso constructivo. El proceso constructivo de este gran viaducto se inicia con la ejecución de las cimentaciones. Todas ellas se resuelven mediante grandes tapatas directas sobre el sustrato rocoso para repartir las considerables cargas que han de soportar. Además, en las zonas afectadas por el arco, plintos de arranque y tapatas de retenida de las pilas adyacentes, el terreno se mejora mediante inyecciones con lechada de cemento para rellenar las posibles fracturas existentes en el macizo rocoso y así minimizar las posibles deformaciones y asientos. Para garantizar la máxima trabazón entre el terreno y la cimentación y posibilitar la correcta transmisión de cargas durante el proceso de ejecución del arco, el fondo de estas excavaciones sobre roca sana se talla con forma de dientes de sierra. Posteriormente, una vez verificada la calidad geotécnica requerida de la roca, se realiza un relleno con hormigón en masa hasta alcanzar la cota teórica de cada cimentación. Una vez finalizado este proceso, se construyen las cimentaciones de los dos plintos por fases hasta alcanzar las cotas de arranque del arco y de las pilas extremas. El volumen total de hormigón necesario para la ejecución de estos dos plintos es superior a 13.000 metros cúbicos. Estas cimentaciones tienen unas dimensiones de 23 metros de ancho por 23 metros de largo y están diseñadas para recibir, una vez finalizado el arco, una carga característica superior a las 29.000 toneladas. A medida que van finalizando las cimentaciones, se inicia la ejecución de los alzados de pilas en los vanos de aproximación en ambas márgenes del río. Para ello, se utilizan encofrados trepantes en tramos de 6 metros de altura. La construcción del tablero se realiza vano a vano por medio de una cimbra autolanzable de tipología superior. Con una longitud total de 115 metros y un peso de 800 toneladas, está capacitada para realizar vanos de hasta 60 metros de luz.
La construcción del arco se realiza por avance en voladizos sucesivos, mediante carro de avance con dovelas de hormigón de 4 metros. Para su ejecución, resulta necesario disponer un complejo sistema de atirantamiento que sustenta cada uno de los semiarcos formados por 46 dovelas hasta la construcción de la dovela central de cierre. El proceso se completa desmontando los tirantes provisionales y las torres metálicas de atirantamiento. Con el arco terminado, se construyen las 5 pilas situadas sobre el mismo para, a continuación, acometer la ejecución del tablero mediante 2 autocimbras similares a la empleada en los vanos. Vamos a ver la construcción de puentes atirantados. El proceso constructivo del puente atirantado. Primero se hace la limpieza del terreno. Esta consiste en realizar varias actividades dependiendo dónde se encuentre el proyecto, como polar malezas, tala de árboles y otros. Luego, el replanteo, una partida importante que se debe realizar para la ubicación exacta del proyecto. Se hace la excavación para la cimentación, una partida importante ya que se da el soporte de la estructura y todo dependerá de ella. Luego hacemos las cimentaciones profundas y la inyección de la lechada. La inyección es la introducción a presión de una mezcla de agua y cemento en rocas, estructuras civiles o el contacto entre ambas para el relleno de fisuras o espacios en vacíos. Varena helicoidal. Consiste en realizar una perforación de tipo helicoidal que retira, coloca y por último se vacía el concreto. Hincado de pilotes. Consiste en hacer hincado de pilotes de alta resistencia debido a que los pilotes están pretensados con unos martillos de gran tonelaje. Los pilotes pueden ser circulares o cuadradas. Romper el concreto que sobresale de los pilotes. Esta partida se realiza con el fin de hacer una conexión de la cimentación profunda con la zapata para una buena distribución de cargas al terreno. Colocación de acero en cimentación. Esta partida se realiza para la distribución de cargas del terreno de la superestructura o tablero. Encofrado de la zapata. Esta partida consiste en moldear o darle forma a la zapata. Las cimentaciones no siempre serán en forma rectangular y con fondo plano. También hay cimentaciones circulares y con fondos en forma de gradas. Este tipo de cimentación se realiza cuando la pendiente del terreno es muy fuerte. Colocación del concreto de la zapata. Ahí podemos ver en la figura cómo se hace la colocación del concreto. Encofrado autodeslizante en el pilón. Al realizar el encofrado de la parte alta de la estructura se realizan con las grúas tipo torre y también se dejan los ductos por donde pararán los torones. Luego se hace la colocación del concreto en el pilón. Para la parte alta de la estructura se utiliza bombas de alta presión para el bombeo del concreto. Colocación de neopreno en pilones o en pilas. Son apoyos estructurales de caucho sintético. Neoprenos son almohadillas o pads modelados bajo presión y temperatura, capaces de soportar eficazmente las distintas deformaciones, traslaciones y rotaciones que se producen por efecto de las cargas y acción térmica. Se colocan en los pilones antes de colocar la primera dovela. Colocación de la primera dovela o dovela cero. Se ubica en la parte central del pilón. Es la que se coloca primero de todas las dovelas. Luego se colocarán el resto uno tras otro en ambos lados para hacer equilibrio o estabilizar el pilón. Se puede colocar con una grúa tipo torre o con carros deslizantes. Eso dependerá del lugar que se está trabajando. Colocación de dovelas en voladizos sucesivos. En este caso, las dovelas se está colocando con carros izado y con una grúa flotante porque el pilón se encuentra dentro del agua, pero no siempre será de ese modo. Colocación de torones. En esta partida se colocan los torones para la sujeción de la dovela
Para ello, en los pilones se dejaron ductos por los cuales se colocarán los torones. Tensado de los torones. Esta partida se realiza después de colocar las dovelas, ya sea de concreto pretensado o de acero, hasta su posición final controlado con un experto en topografía. La resistencia de los torones depende de la fabricación. Mencionaremos dos fabricantes, Strong-Long y Freixenet. Colocación del acero en la losa. Después de colocar la dovela y ser tensado, se colocan los aceros por encima de las dovelas para luego llenarlos de concreto. Vaciado del concreto en la losa. Una vez colocado el acero, se vacía el concreto en la losa con un espesor de diseño. Colocación del afirmado. Juntas de dilatación. Instalaciones de barandas y luego la señalización. Y tenemos aquí las pruebas de carga ya cuando los vehículos están pasando por el puente. Y también tenemos que ver la iluminación. Tenemos como ejemplo el puente de la isla Russky, una longitud de 1104 metros, más largo del mundo, está en Rusia. El puente Baluarte tiene una altura de 403, más alto del mundo, en México. Gracias por su atención.